Hola chiquillos, ¿cómo están? De vuelta por acá. Hoy día contenido nuevo. Esto está medio fresquito, así que lo vamos a ir trabajando de a poco. Tema del día de hoy, perfil de demanda, cargos y recargos. Entonces, para entender bien lo que estamos haciendo, hay que plantear la siguiente situación. Primero, tenemos una industria, ¿cierto? Cualquiera, la que usted quiera, que posee 5 cargas. Cada una de estas cargas tiene una potencia activa determinada, ¿cierto? En kilowatts. También tiene un factor de potencia cada una de estas. Y acá en el tipo dice si es que la carga corresponde a la naturaleza inductiva o bien capacitiva. El lapso de 24 horas, que es lo que comprende un día, está separado en este caso en 4, ¿cómo decirlo?, intervalos de horas. Cada uno tiene 6 horas. De las 00 hasta las 5:59, después de las 6 de la mañana hasta las 11:59 de la mañana, después de las 12 del día hasta las 17:59 de la tarde, de las 18 horas hasta las 23:59. Yo me aprovecho de un poquito del pánico y agrego estas dos columnas en donde vamos a determinar la potencia aparente de cada carga y la potencia reactiva de cada una de estas. De ahí van a ver el por qué es importante tener todo esto. Algunas de las cosas que hay que señalar, que este intervalo de tiempo, el de entre comprendido entre las 18 horas y las 23:59, vamos a llamar al horario punta. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, que cada intervalo de horas, o sea, de tiempo, es de 6 horas. O sea, voy a anotarlo por acá. Que el intervalo es igual a 6 horas. ¿Ok? Y vamos a ir calculando algunas cositas primero y después vamos a ir rellenando la tabla para compararlo con lo que el profe ya hizo, porque recuerden que este ejercicio ya está hecho. La idea es irlo haciendo ahora lento para ver, afinando detalle y por qué no ir sacándose algunas dudas. Bueno, partamos determinando las potencias aparentes de cada una de estas cargas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo. La potencia aparente será igual a la potencia activa P, que acá está, dividido del factor de potencia. ¿Ok? O sea, tomamos este valor, lo dividimos por este, y eso nos va a dar la columna de la potencia aparente para cada una de las cargas. Entonces, para el caso de la primera, yo escribo aquí 10 kilowatts, ¿cierto? Dividido en 0.9, y eso me da 11.11. ¿Okay? No voy a anotar los valores de la unidad de medida porque se me agrandaría mucho el dibujo y la pizarra particularmente no es muy grande. De igual manera vamos a ir completando con las demás. Entonces sería 15 dividido de 0.85 y eso me da 17.64. Ahí está. Vamos con la tercera, 25 dividido 0.8 y eso da 31.25. La cuarta es 5 dividido 0.95 y eso da 5.26. Y la quinta, 20 sobre 0.8 da 25. Ahí está. Hemos determinado las potencias aparentes de cada una de estas cargas. Ahora tenemos que determinar las potencias reactivas de cada una de estas cargas. Una buena forma de hacerlo, o al menos a mí la que me conviene por un tema de experiencia, cada uno puede tener la propia, es la siguiente. La potencia reactiva será igual a ¿qué cosa? A la potencia aparente, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos el factor de potencia al cuadrado. Así de sencillo. Voy a hacer aquí de manera escrita la primera y después vamos a ir reduciendo las demás. Para el caso de la primera, o sea, la potencia reactiva de la primera carga será la potencia aparente de la primera, que sería 11.11. Esto que multiplica a 1 menos, o sea, multiplica la raíz cuadrada de 1 menos el factor de potencia al cuadrado. El factor de potencia es 0,9, ¿cierto? Y eso al cuadrado. Entonces,
Vamos a ver cuánto da. Yo voy a escribir acá 11.11 raíz de 1 menos 0.9 cuadrado. Y eso me da 4,84. ¿Ok? Entonces ya con esto, recuerden que la calculadora lo conserva, lo último que escribimos. Así que ahora simplemente voy a modificar los datos. Ahora aquí sería 17.64 por raíz de 0.85 cuadrado. Y eso me da 9.29 o 9.3 para los amigos. Ok, vamos a ir quizás en ese caso redondeando. Para la tercera carga es 31.25 menos, o sea, por raíz de 1 menos 0,8 cuadrado, y eso me da 17.75, perdón, 18.75. Ahí está. Lo mismo con la cuarta, que sería 5.26 multiplicado por la raíz de 1 menos, el factor de potencia es 0.95 para la cuarta carga, ¿cierto? Y eso al cuadrado, y eso da 1.64. Y para la quinta carga, la aparente es de 25 y el factor de potencia es 0.8, y eso da 15. Hasta ahí estamos impecables. Pero ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque no todas las cargas son inductivas, ¿ok? También hay capacitivas. Las capacitivas tendrán signo menos, ¿ok? Y eso hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque si recordamos, en un triángulo, digamos, o en un diagrama fasorial de impedancias, tenemos con ángulo 0 la parte R, con ángulo más 90 la componente inductiva, y con ángulo menos 90 la capacitiva. Entonces, si predomina en una carga la componente capacitiva, naturalmente tiene signo menos, ¿ok? Esa impedancia estará por acá, ¿ok? Y tendrá un phi, digamos, negativo. En cambio, si fuera inductiva, se invierten los papeles y el fasor estaría acá. Acá estaría el fasor resultante de la impedancia, pero con signo positivo. Entonces, siempre cuando la carga sea del tipo capacitiva, la potencia reactiva de esta será negativa, ¿okay? Y eso está inspirado en esto. Ahora lo borramos, ¿no? Entonces, bueno, hay que, con la ayuda de nuestra querida calculadora, nuestra incondicional durante toda nuestra vida, entonces hay que hacer lo siguiente acá. Me voy a aprovechar del pánico y voy a prolongar estas columnas un poquito más hacia abajo para tenerlo ordenadito, ¿cierto? Hay que hacerlo bien, lo mejor que se pueda, que tal siempre trabajar de la manera más pulcra y ordenada posible, porque sobre todo en las pruebas, cuando uno siente la presión del tiempo, es cuando uno tiende a pastelearse, como decimos acá. Si es que hay algún televidente, digamos, que venga de otro país, aquí no queremos chambonearlo. Bueno, primera cosa que vamos a calcular es la demanda activa. Entonces vamos a escribir aquí demanda activa. La unidad de medida para esto es simplemente kilowatts. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo acá? Vamos a ir calculando para cada uno de los intervalos horarios, que ya sabemos que son de 6 horas. Entonces, analicemos este primer intervalo. En este caso, hay 3 cargas que están en funcionamiento, y cada una tiene su propia potencia activa, ¿cierto? Entonces, simplemente las sumamos. Acá tengo 10, más 15 son 25, más 5 son 30. Fácil y bonito. De igual manera, vamos a hacer lo mismo para el segundo intervalo. Tengo 15 más 25
más 20 y eso es 60 kilowatts, sería la potencia activa en ese intervalo de tiempo. No es la demanda, pero no es el consumo, ojo, y no los vamos a confundir. Acá en el tercer intervalo se suman todas, ¿cierto? Entonces 10 más 15 más 25 más 5 más 20 y eso da 75. Ahí está. Y finalmente para el cuarto intervalo, el de hora punta, ojo, ese que tenerlo clarito, es simplemente 25 más 20 y eso da 45, más que evidente. Listo. Tenemos entonces el primer dato relevante, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto para que quede bonito. Y aquí, así da gusto. Y esto para acá. Ahora vamos a calcular ¿qué cosa? El consumo activo. Y acá se agrega una nueva variable que es precisamente el tiempo. Entonces esto será en kilowatt hora. Porque recuerden ustedes que si yo tengo un gráfico de consumo de este estilo, estos puntos, por ejemplo, eso está en kilowatt, ¿cierto? Y esto está en tiempo. Entonces la integración de todo esto, o sea, el área bajo esta curva es el consumo. Por eso decimos que la energía es igual a la integral de 0 a un t determinado de la potencia activa diferencial de t. ¿Okay? Por eso es una integral esto. Pero eso lo hablamos otro día con un par de combinados. Bueno, entonces ahora, si se fijan, cada intervalo es de 6 horas. Entonces el consumo activo en kilowatt hora para cada intervalo es simplemente la demanda activa multiplicado por 6. Entonces, empezamos. 30 por 6, eso es 180. 60 por 6 es 360, si no me equivoco. A ver, ¿cómo están mis matemáticas? Maravilloso. 75 por 6 es 450. Y 45 por 6, 270. Muy bien. Entonces ya tenemos el consumo activo. Ojo que esto es un lapso de 24 horas simplemente. Después lo tenemos que multiplicar por 30 para llegar a un valor mensual. Pero lo vamos a hacer después. Denme un segundito. Déjenme agregar esto aquí. Para que se vea bonito. Para que merezca la pena. Entonces, otra variable que hay que calcular acá es, que lo tengo anotado por aquí, la demanda reactiva. Y esto está en kilovolt amperes reactivos. ¿Ok? Entonces, para calcular esto, se hace de manera muy similar, pero ahora utilizando los valores de las potencias reactivas de cada carga. Tomando en consideración que hay cargas que van a sumar y hay que van a restar. Recuerden que las inductivas suman, las capacitivas restan, dado que son opuestas. O sea, hay una desfase angular de 180 grados. Entonces, por eso el coseno de 180 es menos 1. Te da vuelta el fasor para el otro lado. Empezamos. Está esa y esa. Empezamos. La primera es 4.84 más 9.3. Pero esta está restando. Entonces, menos 1.64. Y eso me da 12.5. Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente tiene 9.3 sumando más 18, claro, 18.75 y después esta está restando menos 15 y eso da 13.05. ¿Ok? 13.05. Vamos a ver el tercer intervalo. Están todas básicamente. Entonces sería
4.84 más 9.3 más 18.75 menos 1.64 menos 15. Y eso da 16.25. 16.25. Correcto, señores. Y ahora vamos a ver el cuarto intervalo, que sería 18.75, que entra sumando, menos 15. Entonces eso da 15 cuartos, que es 3.75. Ahí está. Entonces ya tenemos el consumo, la demanda reactiva. Ahora hay que encontrar el consumo reactivo. Fíjense que esto es como que se va repitiendo. Es importante tenerlo desde un principio para optimizar el tiempo y hacerlo ordenado. Entonces, ahí está. Entonces acá vamos a proceder de la misma forma. Vamos a determinar el consumo reactivo. Y acá se dará en kilovolts amperes reactivo hora. ¿Ok? Y acá es la misma lógica. Teniendo la demanda, multiplicamos por el factor tiempo, que como ya sabemos son intervalos de 6 horas. Ok, entonces sería 12.5 por 6, eso da 75. Después 13.05 por 6, eso da 78.3. Después 16.25 por 6, eso da 97.5. Y el último intervalo, 3.75 por 6, da 22.5. Ahí está. Vamos a comprobarlo porque acá los tengo. 75, 78.3, 97.5, 22.5. Perfecto. Ya, señores, tenemos hasta aquí los consumos diarios, digamos, porque estamos simplemente evaluando en un lapso de 24 horas. Para este ejemplo, yo sé que este es un ejemplo naturalmente para efectos de estudio, pero normalmente hay que estar claro en las condiciones que entregue el profe a la hora de realizar la prueba o algún otro ejercicio. Para este caso, esta industria tiene el mismo comportamiento los 30 días del mes. O sea, el perfil de demanda de un día es idéntico al otro y así sucesivamente. Entonces, para calcular valores mensuales debemos multiplicar simplemente por 30. Entonces vamos a hacerlo, lo voy a hacer por acá. Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a calcular los consumos. Entonces el consumo activo que está acá, si se fijan, esto es por cada bloque horario, ¿cierto? Si yo lo sumo todo me va a dar el diario. Entonces si yo tomo 180 más 360 más 450 más 270 me da 1260. Este es un valor diario, ¿cierto? Pero si yo lo multiplico por 30 días, ¿cuánto me va a dar? 37.800, y esto está en kilowatt hora. ¿Ok? Esto que está acá es el consumo mensual de potencia activa. ¿Ok? ¿Dónde lo anotamos? Lo voy a anotar por acá mismo. Acá mismo. Vamos a escribirlo como consumo mensual de potencia activa. Dijimos que era 37.800 kilowatt hora. ¿Ok? Ojo con ese valor. Hay que tenerlo aquí
clarito, que no se los vaya a olvidar. De forma similar podemos calcular el consumo reactivo mensual. Y opera de la misma manera, ¿cierto? Tengo el consumo reactivo de los 4 intervalos dentro de un día cualquiera. Los voy a sumar y los multiplico por 30. Entonces 75 más 78.3 más 97.5 más 22.5 me da 273.3 y eso por 30 me da 8199. Y esto está en kilovolt amperes reactivo hora. ¿Ok? Ya estamos claros de ahí. Ahora, ¿por qué es importante tener estos datos? Porque hay que calcular ahora el factor de potencia medio mensual. ¿Ok? Pero hay otras cosas que hay que determinar todavía, que de hecho están escritas ahí. Y así tampoco con mi torpeo no me pierdo. No me quiero perder. Tenemos el consumo mensual correcto de potencia activa. Tenemos el reactivo. Pero los piden la demanda máxima mensual. Ya, lo voy a escribir por acá. Demanda máxima mensual. Ya, ahora. Entendiendo que son todos los días iguales, ¿cierto? Todos los días tienen el mismo comportamiento. Vamos a ver cuál es el más grande dentro de la demanda activa. Porque estamos calculando la demanda de potencia activa máxima, pero ahora mensual. Fíjense que acá coincide que en el tercer intervalo están todas las cargas encendidas. Entonces naturalmente va a ser el momento en el día donde más demanda necesito, ¿cierto? De la compañía eléctrica. Es donde necesito que ese transformador que está diseñado para en esa subestación entregue toda la potencia, digamos. Y claramente, y ojo con esto, como es el valor más alto y esto se va repitiendo día a día, es un reflejo, digamos, podríamos determinar que la potencia máxima, o sea, la demanda máxima mensual de energía es 75 kilowatts. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a pedir como máxima demanda en el mes a la compañía de distribución. Finalmente esa potencia es la que va a determinar la envergadura de la subestación, de cuántos kVA tiene que ser el transformador, y naturalmente ya con esa potencia se pueden calcular desde las protecciones, los conductores, la puesta a tierra y todo. Finalmente todo está definido por esto, si se han dado cuenta. ¿Qué otra cosa? Demanda máxima hora punta mensual. Ya, aquí viene otro dato interesante. Entonces voy a escribir por acá. Demanda máxima hora punta mensual. Espero que me perdonen mi mala caligrafía. Nunca tuve buena caligrafía, ni en el colegio. Bueno, entonces lo están pidiendo determinar la demanda máxima en el intervalo de hora punta al mes. Y acá es importante haber mencionado esto que está acá. Si se fijan, estas son las cargas. Se fijan que están, o sea, este es el intervalo de tiempo que corresponde a la hora punta. Y nos vamos a dar cuenta que la carga 3 y la carga 5 son las que están encendidas durante ese intervalo. Y naturalmente la suma de las dos nos da 45, ¿cierto? 45 kilowatts. Por tanto, la demanda máxima dentro del intervalo hora punta será justamente la suma de todas las que estén durante ese intervalo. En este caso es 45 kilowatts. ¿Ok? Porque recuerden ustedes que todos los consumos activos que estén dentro del intervalo de hora punta se tienen un recargo. Por eso hablamos de cargos y recargos, pero eso lo vamos viendo después. Ok, ahora para finalizar esta primera parte, porque no hemos ni desarrollado el perfil de demanda, ni tampoco hemos hablado de plata, ok, no hemos hablado nada de plata, pero sí nos falta calcular una pequeña cosita, que es el factor de potencia medio mensual. Ahora, ¿dónde diantre lo hago?
Esa es la pregunta. ¿Dónde puedo borrar? Ya, voy a borrar esto de acá, porque ya más bien anecdótico, porque esto es lo que nos importaba. Entonces lo voy a borrar simplemente. Porque esto tiende para largo. Bueno, para hallar el factor de potencia medio mensual, vamos a utilizar la siguiente expresión. Vamos a decir que el factor de potencia medio mensual es igual a ¿qué cosa? De aquí yo me voy a valer de un torpedo que tengo acá. Es el coseno de ¿qué cosa? De la tangente a la menos 1, entiéndase como arco tangente, ¿cierto? Ok, de una relación entre la potencia reactiva mensual sobre la potencia activa mensual. Ahí está. Está clarito, está bien especificado. Ahora, ojo. Siempre es con la mensual, ¿ok? Siempre es con los valores totales, digamos, proyectados en la sumatoria y la integración de 30 días. Ahora, aquí en este caso, como todos los días son iguales, tienen el mismo perfil de demanda, podríamos tomar simplemente con el acumulado diario. Pero lo correcto es hacerlo con el acumulado mensual, ¿ok? Entendiéndose que pueden existir fluctuaciones en el perfil de demanda, o sea que un día no sea precisamente igual al otro. Pero lo ideal es que sea con el mensual. Y esos datos ya los tenemos. La activa mensual y la reactiva mensual. Fíjense, ahí está la clave para integrarlo acá. Si reemplazamos datos, me va a quedar que el factor de potencia medio mensual sería igual a ¿qué cosa? Al coseno, ¿cierto? De la tangente a la menos 1. Y aquí vamos a reemplazar datos. La Q, ¿cierto? Los reactivos mensuales son 8.199 y eso dividido de la potencia activa, o sea, del consumo activo mensual. Eso es lo que está acá. Los 37.800. Ahí está. Entonces, volvemos a nuestra amiga calculadora. Voy a escribir coseno de la tangente a la menos 1, línea de fracción, arriba 8.199 y abajo 37.800. Cerramos los paréntesis y me dice que el factor de potencia, para este caso, el factor de potencia mensual, medio mensual, acá la calculadora me dice 0.977, pero podemos aproximarlo a dos cifras, o sea, hacemos esa línea ahí y lo vamos a dejar como 0.98 simplemente. ¿Ok? Ahí está el factor de potencia medio mensual. Ahora, algunas apreciaciones antes de terminar esta primera parte, que nos dio positivo, si se fijan, nos dio un factor de potencia medio mensual positivo. Si es positivo, o sea, ¿dónde lo puedo escribir? Voy a borrar esto. Si el factor de potencia medio mensual es mayor a 1, o sea, perdón, mayor que 0, o sea, si es positivo, esto implica que la carga finalmente es inductiva. ¿Ok? Ahora, si da menor que 0, eso implica que es capacitivo. En este caso digo positivo, por tanto es inductivo. Y podemos darnos cuenta simplemente, dado que la mayor cantidad de las cargas hay más inductivas que capacitivas. Y además, las inductivas son particularmente más grandes que las capacitivas. Entonces eso lo podemos intuir de manera gráfica, sin siquiera mirar, sin hacer ningún cálculo. Mirando esto, uno ya intuye que esto va a ser inductivo. Y otra cosa, que el factor de potencia
siendo inductivo, y al ser mayor, si el factor de potencia medio mensual, tomando en consideración que sea inductivo, por eso voy a dibujar esa bobinita que está ahí, si es mayor o igual al 0.93, implica que no habría un recargo por un mal factor de potencia medio mensual. En este caso cumple, porque es mayor o igual a 0.93. Entonces, ojo que eso es para el caso del inductivo, porque para el capacitivo es 0.95. Ya chiquillos, esta es la primera parte, porque ahora tengo que borrar todo esto y organizarlo de manera algo distinta para ver ya el tema plata, porque hay que meter algunos costos unitarios, o precios unitarios, mejor dicho, sobre estos distintos, digamos, conceptos. Y eso es lo que finalmente determina a lo que uno paga mensualmente por concepto de electricidad. Ya chiquillos, voy a parar esto, paso al baño a comer un sándwich, a disfrutar de la lluvia y los vemos en un rato. Ya chiquillos, de vuelta por acá. Fui al baño, me tomé un café, me fui a un puchito del balcón. Está súper rica la lluvia, lo malo es que voy a tener que salir en bote si quiero llegar a clase hoy día. Pero bueno, todavía no es eso. Bueno, hay que meter lucas en esto, ¿cierto? Entonces acá está un pequeño resumen de lo que habíamos calculado previamente, de los consumos, las demandas máximas mensual, la demanda máxima en hora punta y el factor de potencia medio mensual. Dijimos que era 0.98, tipo inductivo. Y acá está el money. PU, ojo, no se confundan, yo cada vez que, ya es un trauma, cada vez que veo PU quiero decir por unidad, todavía estoy pegado con el sistema eléctrico de potencia. Pero en este caso quiere decir precio unitario de la energía, en este caso es 80 pesos sobre kilowatt hora. Estamos acá en Chile, ¿cierto? Peso chileno, CLP, como le llamamos de manera internacional. Pero en la realidad local es peso, otras personas podrán ajustarlo a su moneda local. Precio unitario de la demanda máxima mensual, 3.600 pesos sobre kilowatt. Y precio unitario de demanda máxima hora punta mensual, 7.800 pesos sobre kilowatt. Fíjense la diferencia de precio de usar la energía en hora punta. Es mucho más caro que en hora no punta, por decirlo. Por eso es importante quizá lo que hablamos siempre en clase, de migrar las cargas hacia la hora no punta. Porque utilizar las máquinas en esa hora tiene un recargo y es súper fuerte. Fíjense acá. Entonces, ya vamos a hablar entonces de los cargos. Entonces, el primer cargo por energía. Y eso naturalmente será el consumo mensual, que está acá, ¿cierto? 3.000, o sea, 37.800, esto está en kilowatt hora, multiplicado por el precio unitario de energía, ¿cierto? En este caso es 80 pesos sobre kilowatt hora. Entonces, ¿dónde la dejé? Mi querida calculadora. Acá está. Esto sería igual a 37.800 por 80. Eso me da un valor bien grande, ¿cierto? Me da 3 millones. 3 millones. Ahí sí. 3 millones. 24.000. Ahí está. Está bien escrito, 3.024.000. Fíjense que acá, aquí un tema algebraico, aquí esos kilowatts se cancelan con esos kilowatts. Entonces, naturalmente, el cargo en dinero, finalmente la unidad resultante tiene que ser peso. ¿Okay? Eso lo indica que esto está correcto. Vamos a ver ahora el cargo por demanda máxima mensual. Y eso va a ser igual que cosa a la demanda máxima mensual, que está en este caso 75 kilowatts, multiplicado naturalmente por el precio unitario de demanda máxima mensual, que en este caso es, para este caso, 3.600
pesos sobre kilowatts. Entonces 75 por 3.600, eso da 270.000. Ahí está. Y naturalmente se tiene que cumplir esta regla algebraica. Eso es un buen indicio de que estamos haciendo las cosas bien. Ahora vamos a ver el cargo, demanda máxima, hora punta mensual. En este caso son 45 kilowatts y eso se multiplica evidentemente por el precio unitario, demanda máxima, hora punta mensual. Fíjense el castigo, 7.800 dijimos, y eso está en peso. ¿Por qué lo dijo tan mal? Sobre kilowatts, y eso da 45 por 7.800, y eso me da un total de 351.000 pesos. Se cumple naturalmente la regla de anular eso con eso. Ahora, hasta ahí todo esto es un cargo, son cargos solamente. Entonces podemos hacer esta suma, así como decimos nosotros, raya para la suma. Veamos, son 3.024.000, muy bien, más 270.000 más 351.000, y eso me da un total de 3.645.000. Eso sería el total que aparecería en nuestra factura. Pero ojo, hay que pensar también si es que existe o no un recargo. Ojo, ahí está la diferencia. Estos son cargos, estos siempre están. El recargo queda condicionado a, por ejemplo, el factor de potencia medio mensual. Como dijimos que por ser inductivo, si era mayor o igual a 0.93, quedamos exentos de esto. Como se cumple esta condición, vamos a escribirlo por acá. Que el recargo del factor de potencia, de hecho, está mal escrito esto. Es un recargo por mal factor de potencia medio mensual. Como en este caso no aplica, es costo cero. 0 pesos. Y sumarle 0 a eso no va a dar nada. Porque ojo, recuerden ustedes que si el factor de potencia fuese inferior al 0.93, hay que hacer una resta. ¿Okay? Vamos a hacer un caso, por ejemplo, que me diera un factor de potencia 0.8. Eso está muy malo, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos la resta de 0.93 menos 0.8. ¿Eso cuánto da? 0.93 menos 0.8. Y eso me da 0.13. Si lo multiplico por 100, me da 13%. Ese sería el recargo que se aplicaría a este subtotal. O sea, a la suma de todos estos cargos, ¿se fijan, no? Por el solo hecho de tener un factor de potencia 0.8. Pero acá en este caso, como es 0.98, está muy por sobre el 0.93, quedamos exentos de este recargo por mal factor de potencia medio mensual. Por eso es 0. Por eso no se suma acá, simplemente sería eso. Así que ya pues chiquillos, yo creo que con eso estamos bien. El profe a veces pide hacer un gráfico y con estas cosas, pero no lo quiero hacer acá, me da las cosas, porque o quizá en un ejercicio más extenso y ahí ir afinando el pulso, la memoria y el cálculo. Ojo con anotar bien los datos. Esta grabación no es primera vez que la hago, porque me pastelé escribiendo unos datos y básicamente me tenía que copiar a mí mismo. Mira, fíjate. Entonces, a veces el peor enemigo de uno es uno mismo. ¿Te fijas? Entonces, pero yo creo que con eso ya estamos bien. 3.645.000 pesos. Entonces, naturalmente me imagino que en un futuro se los pedirá cómo arreglar esto. Pero las pistas, los indicios dicen en que podemos bajar, por ejemplo, el consumo mensual, integrando
algunas luminarias de mayor eficiencia, por ejemplo, o implementar máquinas que lo hagan en menor tiempo, o sea, hacer gestión, digamos, para que los trabajadores, no tengo idea, demoren menos tiempo en utilizar una máquina, o también trasladar las máquinas de mayor consumo a una hora que quede fuera del horario punta, porque como les contaba, la demanda máxima de hora punta en el mes, fíjense lo que cuesta en relación a una hora no punta. No sé si será el doble, no el doble, pero es muy grande la diferencia, o sea, se castiga bastante. Y esas cosas son las que naturalmente recaen en estas cosas, en estos cargos, llegan a este subtotal. Ahora, y en el caso del mal factor de potencia, naturalmente ya hay videos de cómo corregirlo. Pero ojo que después los vamos a meter en un submundo así, como en las profundidades de las Marianas, cuando tengamos que analizar el mal factor de potencia visto de la perspectiva de la presencia de contaminación armónica. Pero eso es para después. Así que ya, pues chiquillos, espero que les haya gustado. Ahora tengo que editar el video. Ahí me voy a tomar 2 cafés más. Chao.